No existe mayor milagro que el de poder despertar cada mañana y sentirnos agradecidos con Dios y la vida, porque tenemos un día más para disfrutar de su amor y de su presencia. Disfruta de ese gran milagro en el día de hoy. Entre los muchos milagros que hizo Jesús, hay sin lugar a dudas un texto, un relato, un episodio bastante llamativo y emotivo, que lo encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas, y que tiene que ver con la sanidad del ciego Bartimeo. Ese es el evangelio precisamente que hoy estaremos meditando desde la perspectiva de San Marcos, en el capítulo 10 del 46 al 52. ¿Dónde ubica el evangelista este episodio, este relato? En las afueras del pueblo de Jericó, de la ciudad de Jericó. Allí estaba sentado junto al camino el ciego, el mendigo Bartimeo. Ciertamente, no era el único que estaba allí, al borde del camino. ¿Por qué tantos mendigos quizás o tantas personas con discapacidad allí, en aquel lugar? Porque básicamente por aquel camino se iba hacia Jerusalén. Por lo tanto, era un lugar muy transitado, ¿sí? Especialmente durante el tiempo de las fiestas judías, podemos imaginar el sinnúmero de peregrinos transitando por aquel camino. Por eso, no es de sorprendernos que junto al camino que iba hacia Jerusalén por Jericó, pues hubiesen tantos mendigos, tantas personas con necesidad, incluyendo a nuestro amigo, el ciego Bartimeo. Este hombre, podemos imaginar que vivía una vida bastante triste. Era un don nadie, si ustedes quieren. ¿Cómo sabemos que era un don nadie? Porque ni siquiera sabemos el nombre. Se le conocía como Bartimeo, pero es que Bartimeo no es un nombre. No, Bartimeo significa el hijo de Timeo. En otras palabras, ni siquiera tenía un nombre. Era como un cero a la izquierda. Y allí estaba este pobre hombre, mendigo, ciego, pidiendo limosnas, pidiendo a ver quién le ayudaba a sobrevivir. Pero aquel día, este hombre Bartimeo iba a tener un encuentro muy significativo que iría a cambiar por siempre su vida, porque por aquel lugar iba a pasar Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús pasa junto a nosotros, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él y de tener el encuentro más significativo en toda nuestra vida. Por aquel lugar ciertamente pasó Jesús y Bartimeo se dio cuenta. Seguramente escuchó el alboroto, el ruido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Algo muy interesante, que al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no podía ver, pero Bartimeo podía gritar. E hizo lo que él podía hacer, que era gritar, y apeló a la misericordia de Dios, a la misericordia de Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Es que Bartimeo percibía que si Jesús lo miraba, ciertamente iba a tener misericordia de él. Iba a tener compasión de él. Iba a ver su necesidad y lo iba a aliviar, le iba a ayudar. Ciertamente, eso es lo que hace el Señor. Bartimeo, vuelvo y repito, recurre a la misericordia de Jesús. Y lo hace de una forma exuberante. Lo hace gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hace con tantas fuerzas que dice la palabra de Dios, los que estaban junto a él lo reprendían y le decían: cállate, no te va a escuchar, tú eres un don nadie, ni siquiera tienes nombre. Aparte de eso, seguramente que estás ciego por tu pecado o el pecado de tus padres. ¿Quién sabe qué pasó contigo y por qué has caído en semejante desgracia? No olvidemos que la enfermedad en aquel tiempo, en esa cultura, la asociaban con el pecado. Yo ya me imagino las voces de todas estas personas reprendiendo a nuestro amigo Bartimeo para que se callara. Pero dice la palabra de Dios que entre más lo reprendían, dice el evangelio, él más insistía, gritando todavía con más fuerza. Qué importante es esto. Hijo de David,
ten compasión de mí. Bartimeo era ciego, pero yo creo que Bartimeo también era sordo, porque Bartimeo no se dejó desanimar, desmotivar por las voces de aquellas personas que buscaban que él se callara. No, Bartimeo no los escuchó. Por el contrario, Bartimeo seguía gritando, porque él sabía lo que necesitaba. Bartimeo no necesitó de la motivación de los demás. Por el contrario, buscaron fue desmotivarlo. ¿Cuántos de nosotros a veces en la vida estamos esperando que nos estén animando, alentando, motivando para todo? ¿Y cuántas veces renunciamos con tanta facilidad cuando encontramos la primera palabra crítica? Cuando encontramos a alguien que simplemente nos dice, no insistas, no es por ahí, no le hagas por ese lado, no te van a salir las cosas, es que tú no sabes lo que estás haciendo, es que él no te va a escuchar, es que no te va a responder, es que ¿quién eres tú para que te escuchen? ¿Y cuántas veces estas palabras, estas voces nos desaniman a un punto tal que desfallecemos, claudicamos, renunciamos y nos perdemos de alcanzar la bendición, de alcanzar el milagro, de alcanzar la gloria misma de Dios? ¿Por qué? Porque estamos escuchando esas voces que buscan simplemente desalentarnos. Oh, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Y aprender de este hombre Bartimeo. Bartimeo sabía lo que él necesitaba, por eso él gritaba y gritaba con más fuerza. Bartimeo sabía que si él seguía gritando, quizás Jesús lo iba a escuchar. Y es lo que sucedió. Es lo que sucedió. Porque dice la palabra de Dios que entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Es decir, Jesús logró escuchar los gritos de Bartimeo. Bartimeo, me imagino que se preguntaría quizás en aquel momento, ¿dónde está Jesús? Yo no lo puedo ver. Pero ¿dónde estará? ¿Está adelante? ¿Está atrás? ¿Está en el medio? Él no podía ver, pero sí podía escuchar. Y seguramente que percibió que Jesús no iba solo, que iba un sinnúmero de personas con él, que había mucho ruido. Por eso, entre tanto ruido, él tenía que gritar con mayor fuerza. Si tan solo logró llamar la atención de Jesús, y eso fue lo que logró, a tal punto que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Y qué interesante. Aquellas personas que ciertamente le decían primero a Bartimeo, cállate. Ahora se acercan al ciego y le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Antes le decían, cállate, y ahora le dicen, ánimo, levántate, porque te está llamando. Qué tan fácil cambia la gente de opinión, ¿verdad? Hoy te pueden decir, cállate, mañana te dicen, ánimo, levántate. Pero puede ser que también hoy te digan, ánimo, y mañana te dirán, cállate. Porque la gente cambia de opinión con mucha facilidad. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Hay un Dios que nunca cambia de opinión. Él es el mismo. Él es siempre fiel y Él siempre está a nuestro favor. Bendito sea nuestro Dios, porque con Él siempre podemos contar. ¡Ánimo! Le dicen a este hombre, levántate, te está llamando. Y dice la palabra de Dios que el ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Podemos ver la inmediatez, el entusiasmo con que este hombre se levanta. Él no pierde el tiempo, no. Él se levanta de una, porque él sabe que esa es su gran oportunidad para recibir ese gran milagro que está esperando. Él aprovecha y quiere aprovechar cualquier segundo. Eso es lo que hace nuestro amigo Bartimeo. Tira la capa. Recordemos, esa capa era lo que a él le brindaba cierta seguridad, porque le servía para protegerse del sol, pero también del frío, como también recoger allí las monedas que la gente le daba. Y ahora, ¿qué hace Bartimeo? Tira esa capa, como diciendo, es que ya esto no me importa, porque yo sé que lo que viene será mucho mejor que lo que yo he tenido hasta el día de hoy. Ya no me importan estas monedas, porque a partir de hoy voy a trabajar con dignidad para ganarme la vida y voy a vivir bien. Bartimeo en ese momento tira a un lado aquello que le brindaba seguridad
porque Él sabe que a partir de ese encuentro con Jesús, Él va a experimentar una nueva vida. Qué interesante es cuando nosotros somos capaces de responder al llamado de Dios con la inmediatez, con el entusiasmo, con la alegría de este hombre Bartimeo. Cuando el Señor nos llama a la Eucaristía, cuando el Señor nos llama a la oración, cuando el Señor nos llama a un encuentro, a un retiro con Él, qué hermoso es no perder el tiempo, sino levantarnos de un solo brinco y responderle con ese entusiasmo, con un sentido de inmediatez. Es ahora, porque el Señor te está llamando. Bartimeo lo hace. Y lo más hermoso es cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Por supuesto que el Señor sabía lo que Bartimeo necesitaba. No lo olvides, Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba. Pero le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego contestó, Maestro, que pueda ver. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque si bien Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, al mismo tiempo Jesús quería escuchar de Bartimeo lo que él deseaba. Sí, Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero también quería saber lo que Bartimeo deseaba. Porque una cosa es cuando tú sabes lo que el otro necesita, pero puede ser que no lo desee. Y Jesús no quería hacer algo que Bartimeo no estuviera deseando en su corazón. Es muy importante siempre entender esto. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas por la gente o por los demás, pero no es lo que la gente desea. Eso pasa con mucha frecuencia. Jesús quería hacer algo que Bartimeo deseara. Jesús no quería que Bartimeo luego viniera donde él y le dijera, ¿por qué me sanaste si yo estaba cómodo aquí pidiendo limosna? No, Jesús quería escucharlo de él. Y la respuesta es, Maestro, que pueda ver. Que yo creo que esta es una petición que ojalá todos se la hiciéramos al Señor. Que pueda ver, Señor, que pueda ver tu presencia en los demás. Que pueda ver en los demás no enemigos, sino hermanos. Que pueda ver la necesidad del otro para acercarme y ofrecerle misericordia. Que pueda ver dónde estás tú presente para darte la mano. Señor, que pueda ver el camino por el cual tú me estás invitando a caminar. Señor, que pueda ver tantas maravillas que estás haciendo en mi vida y que a veces pasan desapercibidas. Qué importante es que hoy le pidamos al Señor que pueda ver, que podamos ver. Porque el Señor ciertamente nos quiere dar esa luz para poder verlo a Él y sobre todo ver lo que Él está haciendo en favor de nuestras vidas. Y dice el Evangelio que cuando Bartimeo le dice, Maestro, que pueda ver, Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Por tu fe has sido sanado. La petición de Bartimeo fue ratificada por Jesús y recompensada. Porque el Señor le dio una nueva visión, le dio luz a sus ojos. Y Jesús le dijo, vete. Sí, le dijo, vete. Esto es interesante. Puedes irte. Pero dice la palabra de Dios que en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Aunque Jesús le dijo, vete, él no se fue, sino que le siguió. Él presenció el milagro de poder ver. Y era tanta la gratitud por Jesús que no se fue, sino que le siguió. Muchos a veces reciben el milagro y se van de inmediato, se alejan. Otros, en cambio, le siguen más de cerca. Bartimeo le siguió y empezó a caminar con Jesús. La oscuridad de Bartimeo, la oscuridad de sus ojos, podemos decir, le llevó un día a gritarle a Jesús esta palabra: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero la luz que Jesús le dio, le llevó a seguirlo para siempre, a caminar con Jesús. Qué interesante la vida de Bartimeo. Por eso decía al principio, es uno de los evangelios más emotivos, porque es la historia de un hombre que fue transformado a partir de un encuentro con Jesús. Esa puede ser nuestra historia también, una historia que también puede cambiar. Jesús puede cambiar nuestras vidas.
si tan solo tenemos ese encuentro con Él, ese encuentro con su misericordia, ese encuentro con su amor, ese encuentro donde somos claros para decirle al Señor lo que necesitamos. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo deseo. Ese cambio que se da cuando estamos dispuestos a tirar la capa en la cual estamos arropados para de pronto emprender un camino nuevo y seguir al Señor donde quiera que el Señor nos llame. Hoy el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Hoy el Señor está pasando junto a ti. Hoy el Señor también se ha detenido frente a ti para preguntarte qué quieres que haga por ti. Que cualquier adversidad en la vida no te lleve a desanimarte o a sentir que te tienes que quedar ahí. Que por el contrario, esa necesidad, esa adversidad sea un estímulo para que pongas tu fe en Cristo Jesús, que todo lo puede, que te ama y que está dispuesto hoy para escucharte y darte ese gran milagro que tanto estás anhelando. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.